Bienvenidas y bienvenidos a este acto que fue concebido desde el año pasado como un acto solemne y protocolario para celebrar los 80 años de creación de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Y las circunstancias nos han hecho hoy estar ante esta experiencia, celebrando este acto en la modalidad en que lo estamos celebrando en esta ocasión. Confiamos en que ya llegará el momento en que podamos llevar a cabo una actividad en la que estemos físicamente presentes todos y podamos además agregarle un vinito de celebración y algunos bocadillos con que nos entretengamos conversando. Quiero expresar el agradecimiento a la doctora Belia Govare, al doctor Jorge Vargas Cuyel, al doctor David Díaz Arias por haber accedido a conformar un panel para reflexionar sobre el tema que les propusimos, una mirada histórica a la Costa Rica de hoy. Haciendo una memoria de la razón por la que pensamos en un tema como este para celebrar nuestro aniversario, si bien la idea de haber decidido la temática no nos hacía suponer que nos veríamos en esta situación, una situación en la cual tal parece que el presente es tan abrumador en razón de la pandemia que vivimos y en razón también de las circunstancias económicas, sociales, emocionales que estamos viviendo, que casi que podríamos decir, tratar de reflexionar sobre qué del pasado nos hace llegar a este presente, resultaría casi que un ejercicio menos significativo que reflexionar justamente sobre el presente y sobre el futuro. Sin embargo, será tarea de nuestros panelistas el hacer esa reflexión. Cuando concebimos este tema, les decía que aún no pensábamos, simplemente teníamos, esto fue en el mes de febrero, principios del mes de febrero, escuchábamos la noticia de que había un virus en China, pero bueno, China está tan lejos, tan lejos, tan lejos, y otros virus habían aparecido en China y en otras regiones del mundo, se extendieron por el mundo, pero no han llegado a provocar lo que en esta ocasión llegaron a provocar. Esto, de todas maneras, como lo concebíamos en su momento, era el tratar de reflexionar o el invitar a reflexionar sobre el presente de nuestra sociedad, ubicando ese presente en una realidad más allá del tiempo, una realidad en la cual el pasado e incluso el futuro formaran parte también del presente. De aquí que valoramos que ese ejercicio hoy no pierde ningún sentido por las circunstancias actuales, por esto que llamo lo abrumador del presente. Y un poco tratando de encontrar una justificación que ubique la presencia de nuestra institución, de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica,
en estos 80 años de trayectoria, volví a encontrarme con un famoso discurso, digo famoso porque lo repetí, lo comentamos muchas veces, un famoso discurso pronunciado por uno de los principales fundadores de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, don Luis Demetrio Tinoco, con ocasión de la celebración del 40 aniversario de la Academia en el mes de julio de 1980. Y hay una parte de este discurso, no voy a leerlo todo, pero una parte de este discurso que lo encuentro muy adecuado para el ejercicio intelectual al que hoy nos van a hacer nuestros, o por el que nos van a llevar hoy nuestros panelistas. Decía en ese discurso don Luis Demetrio, haciendo una rememoración sobre los momentos iniciales de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, más bien de la Sociedad de Geografía e Historia de Costa Rica, como inicialmente se llamó en el año 1940. Decía don Luis Demetrio, nos reuníamos en los salones que podíamos encontrar a nuestra disposición de la antigua Casa de Enseñanza de Santo Tomás, donde hoy se encuentra el Banco Anglo Costarricense. Esto fue hace 40 años. Ahí se unieron, casi sin pensarlo, la historia de la cultura educacional costarricense, concentrada en aquel viejo edificio, pero que llevaba en sus paredes el recuerdo de 130 años de desarrollo, primero incipiente, después más vigorosa, después esplendorosa de nuestra sociedad, y el interés de los historiadores que entonces pudieron reunirse y encontrarse ellos mismos rodeados por los documentos, muchos de ellos carcomidos, que se encontraban en los anaqueles del Archivo Nacional. Tuvieron el estímulo de considerarse miembros de una sociedad, de considerarse miembros de una institución, la cual tenía como propósito fundamental obtener la investigación del pasado, no por el afán puramente de curiosidad histórica, sino por el deseo de encontrar en ese pasado fuerzas para mostrarle a la juventud el camino que la patria indica para el fortalecimiento de sus instituciones, para el mejoramiento de los grupos sociales que forman nuestra sociedad. Muy atinadas las palabras de don Luis Demetrio, y encuentro que ellas no han perdido vigencia en el presente. Con esto damos inicio entonces a la mesa redonda y iré haciendo una breve presentación de cada uno de los panelistas en la medida en que se vayan iniciando su participación. Empezamos con la doctora Belia Govare, quien es abogada comercial con 25 años de experiencia en Derecho Comercial Internacional. Ha trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos y con la Organización de Estados Americanos como consultora en América Central y el Caribe. Govare tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Michigan en Ann Arbor y un doctorado de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, Costa Rica. En la actualidad, la doctora Govare es la coordinadora del Observatorio de Comercio Exterior de la Universidad Estatal a Distancia. Fue directora ejecutiva del Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica. Trabajó para la presidenta Chinchilla como asesora jurídica del Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación y fue viceministra de Economía en la segunda administración Arias Sánchez. Entre sus publicaciones figuran libros como Introducción al Derecho Comercial Internacional, con versiones en el año 2003 y en el 2007,
ensayos temáticos del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana, a la víspera de un acuerdo de asociación con la Unión Europea y diagnóstico nacional de las pymes en Costa Rica. La doctora Gobare es colaboradora habitual y comentarista editorial sobre cuestiones económicas y políticas de actualidad de La Nación, el periódico más importante de Costa Rica, 1993-2020. Bienvenida, doña Belia, y adelante. Muchas gracias. Agradezco esta oportunidad que me ha brindado la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica de acompañarles en esta actividad conmemorativa de los 80 años de su fundación. Al tiempo que aprovecho la ocasión para saludarles muy afectuosamente, hago mis mejores votos de bienestar para todos sus miembros y sus familias en estos tiempos de congoja. Una mirada histórica sobre la Costa Rica de hoy es un paradigma que nos invita a reflexionar sobre los orígenes y resultados de nuestra realidad social y política. Es el gato iluminado de Hegel, una especie de luz que la vida actual vierte sobre nuestra historia. El futuro, decía Hegel, ilumina el sentido de los acontecimientos pasados. En el instante en el que ocurren, no se puede aquilatar la dimensión de los eventos ni el sentido de propósito de las reacciones del momento. Siempre ocurren a la sombra de la noche de los tiempos, cuando todos los datos son pardos. La pandemia llegó a sorprendernos como el porrazo del siglo, que desnudó todas nuestras miserias y nos las restregó en la cara. Nos descubrimos en medio de una crisis sistémica que la pandemia solo vino a exacerbar. Tal vez, dentro de 20 años, otra efeméride de la academia pueda señalar los días que vivimos hoy como el acontecimiento histórico que nos ayudó a despertar de la inocencia para emprender un camino adulto hacia la modernidad. Ojalá este trance sea ocasión de superar esa infantil y entumecedora autocomplacencia que nos mantiene todavía letargados en medio de la profunda incoherencia del dualismo de mundos que heredamos. Me parece muy pertinente una mirada histórica al camino recorrido. Es necesario que comprendamos cómo llegamos aquí. También es importante que nos atrevamos a un ajuste de cuentas con un pasado que no debemos abordar por retazos. Estoy segura de que no se sentirán extraños a muchas de las inquietudes que compartiré con ustedes. En efecto, somos un país de contradicciones. Campeones en inversión social camina de la mano como si eso fuera compatible con un sistémico agravamiento de la desigualdad y un permanente estancamiento de la pobreza. Ese es un contraste y también lo es que ambas realidades, Estado benefactor y país desigual, aparezcan desde hace años en nuestras conciencias como la cosa más natural del mundo. Y otro contraste todavía menos mencionado. Nuestro Estado es un cartel empresarial más exitoso, con activos prodigiosos de riquezas como bancos, compañías de seguros, empresas eléctricas. Al mismo tiempo, tenemos un Estado rabiosamente endeudado. Somos ricos pobres y pobres ricos, es decir, incoherentes. Dicho más suave, duales, heterogéneos. Déjenme que me refiera someramente a los grandes paradigmas que han marcado la evolución del modelo de desarrollo que vivimos. El primero fue el paradigma liberal, el de 1870, fundacional de nuestra institucionalidad política sustentada por la agronomía exportadora. En ese periodo, la inversión social pública del Estado se concentró fundamentalmente en educación.
Es a partir de ella que se articula una visión limitante de la intervención del Estado en la vida económica y social. Aún así, la reforma educativa de 1886 fue sin duda madre también de las políticas sociales, lo que contradice en parte los principios clásicos del laissez-faire, laissez-passer. Más allá de su aspecto docente, según Stephen Palmer, el aparato educativo fungió entonces como infraestructura básica para las intervenciones estatales de salubridad, trabajo social y protección de la niñez. Desde ese punto de vista, Costa Rica siempre tuvo una motivación política de vocación equitativa, lo que se reflejó en una inversión social que incluso en el periodo liberal llegó a ser un 28% del gasto público. Sin embargo, mientras en Europa el paradigma liberal había llegado a su apogeo y a su crisis histórica, en Costa Rica el cambio de modelo se fue gestando muy lentamente. En Europa, la problemática social, laboral y sanitaria había demandado la intervención del Estado desde antes de la Primera Guerra Mundial. En nuestro país, la organización obrera y las luchas sociales fueron creando condiciones para una nueva economía de pensamiento. El hecho de que el giro de paradigma se produjera de una coalición iglesia, organización obrera, ejecutivo, muestra la conformación de un grupo hegemónico que se fue profundizando. El paradigma liberal se resquebrajó en la década de los 40 de dos grandes fases. La primera, con la creación de grandes pilares de la vida nacional, han progresado desde entonces sin retrocesos. La Caja Costarricense de Seguridad Social y las garantías sociales. La fase del abandono del liberalismo se da después del 48. Fue la consolidación del establecimiento sistémico del Estado como factor económico decisivo de la vida nacional. Se produce desde el punto de vista de modelo de desarrollo dentro de un esquema latinoamericano de industrialización por sustitución de importaciones. Debe tomarse en cuenta, sin embargo, que son los países que asumieron la política de proteccionismo arancelario lo hicieron dentro de un esquema liberal que no asumió, como Costa Rica, el estatismo económico. Solo aquí llegó el Estado empresario a convertirse en el factor decisivo de la vida económica. Este periodo, que se extiende hasta los 80, es una época en la que Costa Rica miraba hacia adentro. Fue el periodo en el que se alcanzaron las grandes conquistas sociales, laborales y económicas de nuestra historia. Se universalizó la enseñanza primaria. Se dio a la población cobertura de salud. Los avances educativos estaban 15 años por delante del promedio latinoamericano y produjeron un sistemático crecimiento de la clase media. Los índices de distribución de la riqueza nos colocaban entre los países más equitativos del mundo. Es un periodo en el que el crecimiento de la producción fue cada año un 1% mayor que el incremento de inversión en cada factor productivo. Es decir, es un periodo de incremento neto de productividad, no de competitividad. La producción estaba encerrada en el contexto centroamericano, aislada de la competencia mundial. Esta es una época que posicionó a Costa Rica como un país particularmente emblemático, cuyo imaginario colectivo se contempla a sí mismo como Estado democrático, equitativo y pacífico. Es el efecto más notable de ser el primer país del mundo en abolir el ejército
y dedicar esos recursos a educación e inversión social. Sin embargo, entre esas estadísticas que nos hacían brillar en el mundo, había una que no nos atrevíamos a encarar. Preferíamos ignorarla. Todo ese desarrollo humano se había hecho a crédito. En 1979, Costa Rica era el país más endeudado per cápita del mundo. Ahí terminó la fiesta. El modelo de desarrollo basado en el impulso estatista de una industrialización por sustitución de importaciones. El país entró en default en la crisis de la deuda externa de los 80, la peor de su historia. Era hora de un cambio de paradigma. Ese cambio tenía que llegar y llegó. Había que ver hacia afuera. En primer lugar, porque estando tan endeudados, necesitábamos divisas para pagar las deudas y equilibrar las cuentas nacionales. Para lograrlo, se echó mano a una agresiva combinación de políticas de internacionalización y atracción de inversión extranjera directa para convertir al país en plataforma exportador de zonas francas. El cambio de paradigmas respondió a una situación coyuntural de emergencia, pero el modelo resultante de esa respuesta nunca trascendió esas premisas iniciales. Por eso, el cambio de paradigma fue solo parcial. La apertura comercial de Costa Rica no tenía un mapa de ruta de desarrollo integral. Su resultado fue un país paradójico, lleno de dualidades y contradicciones. Nada acusa con mayor dureza ese cambio desequilibrado de paradigmas de los 80, su simultánea parálisis en inversión educativa y de salud. Se comenzó a mirar hacia afuera. Era necesario y perentorio, pero se dejó de mirar hacia adentro. Hacia afuera nos volvimos uno de los modelos más emblemáticos de internacionalización. Hacia adentro quedamos estancados con productividad de la industria interna en retroceso desde 1980. Es decir, la productividad de factores disminuyó constantemente desde entonces. En los últimos 40 años se ha consolidado un paradigma hegemónico donde el equilibrio macroeconómico se basa en la creación de una amplia plataforma de tratados de libre comercio que respalda nuestra sólida atracción de inversión extranjera directa, orientada hacia una especialización productiva de alta tecnología. En eso fuimos, de nuevo, exitosos. Un país de tan solo 5 millones de habitantes, soy el primer exportador de productos de alta tecnología de América Latina. Si excluimos minerales y combustibles que no tenemos, Costa Rica es, además, el primer país exportador per cápita de bienes de la región, ya que cuenta con más de 4.000 empresas que exportan aproximadamente 4.500 productos a más de 150 destinos. Sin embargo, el acceso y aprovechamiento de las oportunidades generadas por el comercio ha sido desigual y contrastado entre sectores. Existen dos economías, una nueva economía ligada a las exportaciones y una vieja economía bajo la lógica del mercado interno. El dinámico segmento exportador incide solo en una minoría de la población económicamente activa y apenas en los territorios del Valle Central. Eso profundiza una sociedad dual y un país territorialmente fragmentado, con el consiguiente desafecto social por el modelo. Después de 40 años de apertura comercial, Costa Rica ha experimentado la combinación
de crecimiento económico continuo, unado a un contradictorio retroceso productivo endógeno, desmejoramiento de los índices sociales y permanente atraso en las comunidades periféricas. Aparecieron dos Costa Ricas. Los lados oscuros de la globalización comenzaron a verse. En el 2008 hubo tal oposición a la suscripción de un tratado comercial con Estados Unidos que se tuvo que recurrir a un referendo. El país quedó dividido en partes iguales. Costa Rica ha servido como un laboratorio donde se han ido revelando las contradicciones de la globalización. Los resultados del referendo fueron precursores por casi 10 años al Brexit en Inglaterra, al triunfo presidencial de Donald Trump en Estados Unidos y a los mismos resultados nacionales electorales de la primera ronda del 2018. Todas esas conmociones tienen como raíces el mismo fenómeno que Stiglitz llamó el malestar de la globalización. Costa Rica fue el primer país del mundo donde los perdedores de la globalización se manifestaron en las urnas explícitamente contra la internacionalización del país. De todas las paradojas existentes, ninguna más escandalosa que la educativa. De cada 10 niños que entran a primaria, poco más de 2 llegan a bachillerarse. Se ha acentuado la inequidad educativa y la educación nacional no logra generar una real transformación en el mercado laboral. Solo una minoría de la fuerza de trabajo tiene un perfil de competencias para participar en los sectores más dinámicos y modernos de la economía. Estos contrastes son resultados de políticas públicas con prioridades desproporcionalmente concentradas en la internacionalización a expensas del aparato productivo nacional. La creciente inversión social y transferencias no pueden sustituir la creación de empleo como generadora de bienestar y de movilidad social. Esto tiene como resultado otra paradoja sorprendente: atraer riqueza y generar desigualdad. Es impensable. Llegó la hora de un modelo de desarrollo más integral. A ello se necesita enlazar el éxito exportador con la industria nacional, mejorando su productividad, innovando productos y servicios y encadenándolos al esfuerzo exportador. Y algo trascendental que se menciona poco: el carácter del Estado no puede seguir navegando entre dos aguas, con un instituto contra el alcoholismo y propietario al mismo tiempo del monopolio de producción de licores. Es solo un ejemplo. Si no existe una política distributiva y de acoplamiento productivo, territorial y educativo, articule la sociedad a la internacionalización del país, la duplicidad se seguirá acentuando, la desigualdad agravando, los descontentos creciendo y en las urnas quedará cada vez más amenazado nuestro mismo sistema de gobierno. Estamos llegando a un final patético de la heterogeneidad, que es la falta de coherencia del modelo. Y una forma extrema de verlo es la constatación de cómo el Estado es el mayor cartel económico del país en un país súper endeudado. La realidad es que no estamos teniendo la agilidad para atender reformas estructurales que permitan enfrentar las paradojas que se han venido gestando. Tuvieron atisbos que marcaron. Weber llamó tipo ideal a estas miradas: lógicas políticas con sentido sistémico. Eso ha quedado trastocado
Nuestro Estado empresario abandona al empresariado. El Estado de bienestar castiga la canasta básica. Es un modelo de desarrollo incoherente que no se puede mejorar a pellizcos. Vivimos en un ineficiente Estado hipertrofiado, dadivoso en políticas lacerantes contra los más necesitados, como la fijación de precios del arroz contra el consumidor más pobre. Sufrimos un sistema educativo de bajo rendimiento, poca pertinencia, alta deserción y lo más impúdico, desconexión digital con financiamiento asegurado. Se atiende a exportadores y se desampara el tejido productivo interno. Participamos en la OECD, pero al desatender sus directrices, es un saludo a la bandera. Arrastramos un hueco fiscal que unifica todos nuestros tormentos y así, endeudados, poseemos valiosos activos del Estado indiferentes a la miseria que nos castiga. La única reforma de calado la impuso el TLC, apertura de telecomunicaciones y seguros. ¿Dónde estaríamos si el ICE siguiera amo y señor de nuestro futuro digital? Hubiera sido mejor hacerlo motu propio, pero no fuimos capaces sin la fusta de un tratado. En medio de la pandemia, el crecimiento impetuoso de nuestros gastos hacendarios hace inevitable una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Es lo único que nos puede permitir atender el próximo año los pagos de la deuda pública para no caer en default como en los 80. De nuevo vuelve la deuda externa a ser factor decisivo de un cambio de paradigma. Cualquier resultado de esas negociaciones impactará la gestión del Estado. La ocasión sería para encontrar visiones colectivas que, además de atender finanzas, proyecten una reconstrucción integral de nuestro futuro. Lo hicimos en los 80, aunque de forma parcial. ¿Tendremos la capacidad colectiva para hacerlo de nuevo? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Goare. Le damos la palabra al siguiente panelista, doctor Jorge Vargas Cuyel. Tiene un PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Notre Dame, Illinois, Estados Unidos. Una maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos, también de la Universidad de Notre Dame. Y una licenciatura en Sociología de la Universidad de Costa Rica. Es director del programa Estado de la Nación, investigador y consultor para instituciones nacionales e internacionales, autor de numerosos ensayos sobre temas de democracia, calidad de la democracia, desarrollo humano, ciudadanía, gobernabilidad y temas afines. Bienvenido, don Jorge. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a la Academia por esta invitación. El tema sobre el cual se nos planteó conversar hoy, a mí lo reformulé de la siguiente manera. ¿Cómo relatarán los historiadores o los cientistas sociales del siglo XXI esta Costa Rica el bicentenario? ¿Qué dirán de nosotros, ¿verdad? Por supuesto, es una pura especulación, no tengo la menor idea de lo que van a decir, pero imaginé tres relatos. Un relato optimista, que diría más o menos así, que ante un shock pandémico, que como otras pandemias en la historia de la humanidad, desató una crisis estructural, la sociedad costarricense pudo, con innovación y en democracia, sin pedir que externos vengan a redefinirnos las reglas, sino nosotros mismos, pudimos
efectuar una serie de cambios importantes en nuestro modo de organización de la economía, del Estado, y así abrir una nueva era de progreso social, económico y también ambientalmente sostenible por las próximas décadas. Colorín colorado, este es el relato rosa, lo que uno dice, puchis, ¿y qué si lo hacemos? ¿Verdad? ¿Y qué si dentro de un siglo la gente dice, enfrentados a una situación de enorme crisis, la sociedad costarricense pudo llegar a acuerdos que en un marco de estabilidad y de paz abrieron una salida progresista a la crisis? Bueno, ¿qué probabilidad le doy yo a ese relato? Yo creo que baja. ¿Y por qué? Porque para mí hay unos factores que conspiran contra ese relato que a mí me encantaría que fuera el que ocurriera. En primer lugar, estamos en una sociedad mucho más desigual que hace 40 años y eso significa que los grupos de poder económicos fuera del Estado y dentro del Estado, pues aquí todo el mundo habla mal del Estado, nunca se habla mal de los capitanes de la industria, del sector privado, como si no tuvieran nada que ver en la Costa Rica que tenemos hoy. Pues bien, esta sociedad que es cada vez más desigual entre los que acumulan poder fuera del Estado y dentro del Estado, poder para influir sobre el curso de los acontecimientos, y hay muy poco contrapeso por el lado, llamémoslo así, de las clases más desposeídas. Y en las sociedades que han llegado a lograr acuerdos de larga instancias, usualmente los conciliábulos entre poderosos no llegan a mucha parte. Y lamentablemente la desigualdad creciente de la sociedad y el debilitamiento de las organizaciones sociales o su transformación en gremios puramente interesados en mantener sus privilegios, usualmente entre el Estado, hace que si va a haber un acuerdo, va a ser un acuerdo entre estos grupos de poder. Entonces, para mí es la primera condición, el tener una sociedad más desigual, en donde las élites económicas y políticas no están balanceadas por una organización social robusta, hace que la balanza se incline mucho a favor del poder y como es difícil pedirle al poder que reforme el poder. Entonces, para mí eso es una primera condición. Por ejemplo, en un libro reciente, Skiv y estaba Savage, hablan de por qué es que se le llegó a finales en la segunda mitad del siglo XX a, por ejemplo, hacer reformas fiscales progresivas que por primera vez en la historia lograron que los más poderosos económicamente pagaran impuestos de manera importante. Bueno, él dice, fueron circunstancias excepcionales, ellos argumentan, no fue un tema de filosofía, de la igualdad. Ellos, por ejemplo, dicen, fue temas de básicamente un argumento de compensación ligado a acontecimientos dramáticos como las guerras mundiales, en donde los que fueron a pelear, usualmente la gente del pueblo dijeron, bueno, si yo me voy a morir por la patria, yo quiero que la patria me devuelva a mí algo, ¿verdad? Y ese algo fue la creación de un estado de bienestar. Pero eso significó movimientos sociales importantes, partidos políticos importantes que representaban a estos grupos, y eso en la Costa Rica actual no lo hay. Lo que hay es básicamente el poder desnudo, sea económico y político, y la pugna distributiva entre estas élites. Yo creo que otro factor que hace poco probable este relato optimista, que sé que me encantaría a mí ver, es que más bien en los últimos años hemos tenido una economía que genera cada vez menos oportunidades para la mayoría de las personas, con un estado de bienestar estructuralmente insostenible, ¿no? Y entonces la necesidad de cambio progresivo nos agarra en un momento de debilidad de los factores que podrían ayudar a ese cambio progresivo. Y además yo diría que los intelectuales hay otra condición que conspiran para ese cambio progresivo. Seguimos aquí discutiendo el tema del Estado versus el mercado, y uno le echan toda la culpa al Estado y otro la culpa al mercado,
Y realmente el tema de fondo, o hay muchos temas mucho más de fondo, por ejemplo, que no se discuten sobre la matriz productiva nuestra, sobre la estructura tributaria nuestra, que pobladísima de exenciones, o de loopholes, como dirían los anglosajones, o sea, portillos en el cual permite que nadie tribute, en donde fundamentalmente los que tributan son un grupo pequeño de empresas y de asalariados. Entonces, yo diría que esas condiciones conspiran contra ese relato optimista, que a mí me gustaría que dentro de un siglo el historiador dijera, caramba, en esa crisis terrible que implicó en lo inmediato retrocesos en desarrollo humano, tuvo un final feliz. Porque eso es una primera posibilidad, la historia está abierta. Hay una segunda posibilidad que es lo que yo llamo el relato pesimista. Y el relato pesimista es, llamémoslo así, que la crisis tiene una salida regresiva. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, la latinoamericanización de Costa Rica, se destruye el contrato social que mal que bien aseguraba cierto reparto social con muchas imperfecciones, pero por lo menos una preocupación, un diseño de política social, y se reemplaza por uno que sanciona y justifica las desigualdades, como uno lo puede ver cuando uno va a Perú o el mismo Chile, en donde, por supuesto, el Estado es palabra maldita, es malo. Cualquier conspiración, cualquier cosa que iniciativa estatal es sospechosa. Bueno, y ahí entonces está las relaciones de poder desnudo. Y yo creo que eso es en ese relato pesimista, esa salida regresiva, a mi juicio, da paso a una época de profundos conflictos sociales, un deterioro de las condiciones de vida. Yo creo que eventualmente podríamos pensar en una especie de tribalización de la sociedad, en donde hay un fuerte incremento de las fuerzas de seguridad, no necesariamente la creación de un ejército público, sino ejércitos privados. Y las decisiones más importantes se hacen al margen de las reglas democráticas. Hay que hacer un cambio. Bueno, se impone, un grupo iluminado lo impone. Hoy un grupo de iluminados va y se reúne con un organismo internacional y le dice lo que hay que hacer para Costa Rica. Entonces, en ese relato pesimista, la crisis hereda una sociedad más desigual, con enclaves de modernidad, con algunos enclaves de gente que vive muy bien y gran cantidad de gente viviendo mal. ¿Qué probabilidad tiene ese relato? Yo creo que viendo las condiciones en las que estamos hoy en día, creo que es más alta. Viendo los primeros meses de cómo manejamos, como pocos meses de pandemia y estamos exhaustos en nuestras respuestas públicas, en la capacidad del espacio fiscal del Estado para dar respuestas, se agota muy rápidamente. Y porque además uno cuando observa desde el punto de vista de la política, uno ve a todos los grupos diciendo, a mí no me toca, que le toca a los demás. Entonces lo que hemos instalado que es una pugna distributiva muy grande, en donde el interés general, creo yo, tiene una alta probabilidad de estar sacrificado. Entonces creo que es una probabilidad un poco más alta dadas estas condiciones que estamos viendo. Ahora, pero con un caveat, con una advertencia, no estamos allí todavía. En este país, si hay una cosa que hay que notar, es que en este momento, a 6 meses de un shock pandémico, que es un shock de demanda como Costa Rica nunca ha enfrentado, al menos en los últimos 80 años no ha enfrentado. Sin embargo, en 6 meses, a pesar de todas esas dificultades, hemos mantenido la estabilidad política, la estabilidad democrática. Eso
y yo diría que mientras hay vida hay esperanza de que este relato pesimista no se imponga, pero yo estoy especulando sobre cómo nos van a ver los historiadores dentro de un siglo, ¿verdad? Ojalá que el hecho de que todavía no se haya descompuesto el clima político ante un golpe tan fuerte, piensen que, por ejemplo, en solo 4 meses se duplicó la tasa de desempleo y el subempleo creció en varios puntos. Estamos hablando más o menos de 1 millón de personas afectadas laboralmente en un sentido u otro. Pero bueno, no estamos ahí todavía. Este país, a diferencia de otros, no está en una crisis política, los poderes del Estado no están peleándose entre sí, el Ejecutivo no está tratando de cooptar a los demás poderes de la República. Entonces, por eso digo, estoy hablando en términos probabilísticos, aunque este relato pesimista para mí tiene una probabilidad más alta de ocurrir, aún no estamos ahí. Hay un tercer relato que llamémoslo así, que es un relato sorpresa, un escenario sorpresa, y es, digamos, es el caballo, el cisne negro o el caballo negro, y es que si uno lo ve en el largo plazo, más allá del shock pandémico, este pequeño país va a tener que navegar en los próximos décadas, no solo con los efectos de la pandemia, que ha sido el foco de la atención, sino con otros dos cambios que son muy complicados. Primero, los efectos de la crisis climática, que va a alterar profundamente la capacidad de la economía para, la capacidad del territorio para sostener a nuestra población y la producción, que está generando tremendo estrés y que en las versiones de los expertos, en los escenarios más probables que ponen los expertos, dicen que va a implicar grandes sequías en al menos la mitad centro-norte del país, donde está asentada la mayor parte de la población, y eso va a implicar o va a propiciar o puede propiciar importantes cambios de migratorios de la población. Pero entonces tenemos los efectos de la pandemia, tenemos el tema de cómo vamos a adaptarnos y a mitigar los efectos de cambio climático, cuando se suponen las proyecciones es que esto va a impactar a Costa Rica y en general a Centroamérica de manera muy fuerte. Se considera que Centroamérica es la región tropical más vulnerable a este cambio climático. Pero además hay un tercer factor que varios de ustedes han estudiado, y es que esta sociedad va hacia o está experimentando un cambio demográfico muy agudo. Vamos a una sociedad envejecida, ¿verdad? En donde en contexto de una fuerza laboral que es cada vez más pequeña en relación con la población y cada vez más vieja, los cambios de productividad son más difíciles. Entonces, si usted mezcla esas tres cosas, los efectos de la pandemia, el manejo, la adaptación al cambio climático y los retos propiamente del cambio demográfico, piensen que en unos 30 años aproximadamente un 25% de la población, un poquito más o menos, dependiendo de la estimación que usted haga, va a estar en lo que conocemos ahora la tercera edad, que en general la proporción de por cada una persona que cumple 65 años y una que cumple 15 años, pasó de 4 o 5 a principios de siglo, va a pasar más o menos 1 a 1. En ese contexto, es una sociedad en donde cualquier reforma económica, cualquier cambio de productividad es más difícil. Entonces, pandemia más crisis climática más tendencias demográficas, el escenario sorpresa sería que en el siglo XXI, dijera el historiador, la pandemia fue la primera de los eventos sísmicos que llevaron en la segunda mitad a que Costa Rica como entidad independiente desapareciera por motu propio.
pidió ser parte de una entidad política mayor para poder administrar su propia situación. Digamos, hace 200 años, nosotros, por la razón que fuera, nos independizamos de España. Bueno, digamos que 200 y resto años, por las razones que he dicho, el relato sorpresa sería que la pandemia es el primero de una serie de eventos, llamémoslo así, telúricos o sísmicos, que llevan a que en la segunda mitad la viabilidad política de Costa Rica como entidad nacional fuese, o sea, tenga, digamos, ese experimento llega a su final. Obviamente, no soy historiador, lo que estoy es especulando a partir de la pregunta que me dijeron, una mirada histórica del presente. Bueno, la mirada histórica del presente es, si yo me sitúo en el futuro, espero ese relato optimista. Dije que era una probabilidad baja, no dije que es imposible. Y creo que algunas de las condiciones que ayudan que haya alguna probabilidad, no una probabilidad nula, sino alguna probabilidad es el hecho de que después de todo Costa Rica tiene una tradición democrática, después de todo tiene ciertos rasgos muy particulares que ojalá en este momento clave logremos aplicarlos a encontrarle una salida progresiva a esta crisis que ha desatado la pandemia. Pero dije yo que es una probabilidad baja. La segunda es el relato pesimista, me puse distópico, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí nos vamos a la centroamericanización o a la latinoamericanización de Costa Rica, porque hemos debilitado ciertas condiciones que son justamente las que nos han marcado una pauta, un rumbo distinto, con todos los pesares y las limitaciones que uno puede tener. Y dije también un relato sorpresa, que es aún peor, y es que nos fijamos demasiado en la pandemia, pero es que la pandemia es un evento ahora, pero están sucediendo cambios de fondo, tanto en esta sociedad como en las tendencias demográficas, como a nivel global, que ponen en cuestión la viabilidad de un pequeño Estado nacional y en razón de la dificultad, de la complejidad de lo que es manejar tres problemas de ese calibre al mismo tiempo: el legado de la pandemia, el tremendo envejecimiento de la población y la adaptación a la crisis climática. Ahora, creo que no va a ser el único país pequeño en donde el tema de su supervivencia política va a estar al menos en interrogante. Pero quise hacer digamos, desarrollar esta intervención desde este ángulo más especulativo de cómo nos van a ver o cómo podría ser dentro de un siglo la cosa, para subrayar una última idea, y es un tema. Digamos, nosotros los contemporáneos de esta época creo que tenemos la responsabilidad ética y política de impedir el relato pesimista, de hacer todo lo posible para no caer en el relato sorpresa y de realmente empujar para que gente muy distinta, que piensa de manera muy diversa, logre acomodarse y acomodar a una sociedad, encontrando acuerdos que quizás no sea el acuerdo máximo e integral que algunos de ellos quieren, pero es un acuerdo que permita la convivencia pacífica, profundamente heterodoxo probablemente, pero que permita continuar, yo creo que una interesante historia como la que ha labrado Costa Rica hasta ahora. Por eso también me parece que esa manera de verlo desde la perspectiva de qué dirán de nosotros dentro de un siglo, sabiendo que la historia, como ustedes saben muy bien, es siempre un proceso abierto a cada punto, lo termino con este tema, que en la medida que tenemos escenarios y no una historia, ni leyes de la historia escritas, tenemos agencia
para evitar algunos mundos y empujar por otros. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Y nuestro último panelista, don David Díaz, el doctor David Díaz Arias, historiador, un PhD en historia por la Universidad de Indiana, profesor catedrático y director de la Universidad de Costa Rica y director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica, miembro de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Entre sus libros, publicaciones, se encuentran Historical Dictionary of Costa Rica, publicado por Laman en el estado de Maryland, editor de este diccionario, perdón. Antología del Pensamiento Crítico Costarricense Contemporáneo, publicado por Claxo, coordinado con la colaboración de la doctora Montserrat Zagot. Ahí me van a matar, Cultura, Violencia y Guerra Fría en Costa Rica, editado con Iván Molina Jiménez. Historia Global y Circulación de Saberes en Iberoamérica, siglos XVI al XXI, publicado por el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, editado junto con el doctor Ronnie Viales. Crisis Social y Memorias en Lucha, Guerra Civil en Costa Rica, 1940-1948, y la Fiesta de Independencia en Costa Rica, 1821-1921. Ha ganado el Premio Nacional Luis Ferrero a la Investigación Cultural y el Premio Cleto González Víquez 2015 en Historia. Ha impartido conferencias en Alemania, España, Estados Unidos y en diversos países de América Latina. Adelante, don David. Muchas gracias, don Manuel. Muchas gracias, don Manuel. También quiero agradecer enormemente a mis colegas de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica por haberme invitado a participar de esta mesa y quiero celebrar con ellos también el 80 aniversario de su fundación e instalación. Después de escuchar a Jorge Vargas, queda uno un poco, digamos, entre comillas y con puntos suspensivos con respecto a el futuro de la nación costarricense. De hecho, cuando Jorge hablaba, me recordó un texto que escribió José Cecilio del Valle en 1825, con respecto a si la Federación Centroamericana tenía futuro. Puña, y no tuvo futuro la federación. Me recordó otro texto de Alejandro Marure, del guatemalteco Alejandro Marure, que hacia 1838 tomaba la pregunta que hacía Jorge, ya no plantea hacia futuro, sino hacia atrás. ¿Qué fue lo que hicimos tan mal para terminar en este desastre? Después de haber tenido todas las oportunidades en 1821, de habernos convertido en el centro comercial de este continente. Bueno, pero bueno, no vamos a hablar de la Federación Centroamericana hoy. La convocatoria que ha hecho la Junta Directiva de la Academia de Geografía e Historia se refiere entonces al asunto del peso que puede tener el pasado en la configuración de la Costa Rica que estamos viviendo. Ciertamente, cuando la Junta Directiva me planteó esta pregunta, estaba terminando un libro que espero, bueno, fue aprobado recientemente por la editorial de la Universidad de Costa Rica y espero se publique el próximo año. Un libro sobre el periodo 1965-2000 y todavía, como señaló don Manuel Araya al principio, no estábamos sufriendo
ni siquiera nos imaginábamos realmente cuál iba a ser el impacto de la emergencia global por efecto del nuevo coronavirus. De forma que al plantearla en ese momento, las visiones estaban muy contaminadas con las recientes discusiones con respecto a la reforma fiscal y las divisiones que provocó la reforma fiscal, pero todavía no con estas hendiduras que ha producido este terremoto que conocemos como COVID-19. Ahí he puesto un trozo del discurso que dio Carlos Alvarado Quesada el 8 de mayo del 2018 como parte de su juramentación como el presidente número 48 de la historia de Costa Rica. Ese discurso, que fue un discurso muy entusiasta, está cargado de esas imágenes de un país excepcional, que son imágenes muy comunes en los discursos políticos sobre Costa Rica en general. De hecho, esas imágenes pueden ser rastreadas hasta la coyuntura de la independencia misma, cuando se comenzó a decantar una narrativa particular para explicar la diferencia de Costa Rica con respecto a el norte de Centroamérica, con respecto a la guerra civil en que entra el norte de Centroamérica hacia finales de la década de 1820. Y va a ser van a ser imágenes repetidas que se conjugarán para crear esta imagen casi, bueno, no casi dogmática sobre la nación costarricense. Esa paz se concilió en términos militares con la gallardía con que fue enfrentada la amenaza de los filibusteros entre 1856 y 1857, de forma, como lo han señalado varios investigadores, de que esta campaña selló con sangre la independencia de 1821, que había sido pacífica. Entonces, estábamos frente a una serie de conceptos sobre paz que luego se alimentaron con el concepto de gallardía, muy masculinizado, es cierto, y el concepto de democracia y defensa nacionalista del país. Yo creo que después de 1900 se agregan un par más de conceptos a esta visión dogmática sobre la Costa Rica y especialmente sobre la particularidad costarricense. Uno es el que se venía arrastrando de la idea del progreso, un concepto muy liberal que también está allí en el discurso del presidente. Y el otro es un concepto que aparece discutido desde principios del siglo XX. Se profundiza en la década de 1930, adquiere una dimensión institucional en la década de 1940 y luego se convierte en una bandera ideológico-política a partir de 1951, que es el concepto del bienestar, que adquiere las dimensiones de un concepto socialdemócrata del periodo posterior a 1948 y lo que eso significaba también en términos globales. Ahora, la idea que quería plantear acá es que estos conceptos empezaron a entrar en crisis a finales de la década de 1970, que esa crisis se profundizó entre 1980 y 1981 por efecto de la seria crisis económica que vivió el país en esos años y que se ha ido manifestando de manera diferenciada en diversos momentos entre 1981 y el presente. Uno de los más cercanos fueron las elecciones presidenciales del 2018, que presentaron a un país dividido ahora por visiones morales que uno suponía como historiador que estaban sepultadas desde el siglo XIX. Es posible que esa historiadora, la historiadora a la que habla Jorge Vargas, dentro de 100 años,
vuelva a tener las discusiones que tenemos hoy en el 2020. Y es parte también esto de la idea que quisiera enfatizar en las siguientes reflexiones. Digamos, aquí el asunto es que después de la Guerra Civil de 1948, uno puede encontrar evidencia de que efectivamente la sociedad costarricense se dividió en términos políticos y que por lo menos durante las décadas de 1950, 60, 70, todavía 80 estuvo tremendamente dividida por efecto de la crisis que se había generado desde 1940 y que esa crisis se manifestaba en términos político-electorales. Ahora, si uno compara eso con la forma en que se produjeron crisis político-sociales, culturales en América Latina durante el mismo periodo, es muy claro que a pesar de esta ruptura en el tejido social, Costa Rica no entró en esta dinámica de golpes de Estado y legitimación de dictaduras o bien el desarrollo de aparatos militares represivos, persecución política de estudiantes y jóvenes, o bien el país no presenció las masacres por ideología política que sí se presentaron desde México hasta la Patagonia durante el periodo de la Guerra Fría. En cambio, la Guerra Fría costarricense fue, con algunas puntuales excepciones, una carrera entre un Estado socialdemócrata, si quieren y me aceptan llamarlo así, que acentuaba y universalizaba la reforma social producida en 1940-1943 con el fin de evitar el contagio comunista. Y ese grupo se enfrentaba a un opositor político que soñaba con el liberalismo conservador anterior a 1940 en términos de política pública y particularmente también en términos de servicios de salud y servicios bancarios, echar abajo, digamos, las reformas que se habían producido durante el periodo de la Junta de Gobierno de 1948. En ese periodo, además, la izquierda costarricense prácticamente estuvo sepultada, primero por un decreto, un artículo constitucional, y luego, a pesar de su autorización, ella misma se sepultó como opción política a principios de la década de 1980. Y no tuvimos, con una seria pero pequeña excepción, movimientos revolucionarios guerrilleros, sino más bien una izquierda político-electoral que se decantaba por la discusión democrática, y tampoco tuvimos, con una excepción, movimientos radicales de derecha que intentaran reducir y limitar la democracia a partir de acciones concretas en el espacio público. Ahora, el problema que yo observo después de 1980 es que entramos en una época de eterna crisis. La crisis como concepto se vuelve universal en las discusiones político-electorales desde 1981 hasta el presente. Y la crisis es la que aparece definiendo toda la estructura social, política, económica, cultural en la que nos encontramos en los últimos 40 años. Esta crisis, a mí como historiador, me parece tremendamente interesante porque no solo se origina en lo sustantivo de la crisis de 1980-1981, sino que además origina imágenes sobre el pasado que tienden a representarlo así, como un paraíso perdido. Y a partir de esa comparación con ese paraíso perdido anterior a 1980,
es que muchos han analizado el periodo de transformación del Estado posterior a 1981. La discusión que también señaló Jorge hace un rato sobre la centroamericanización, que fue un concepto muy común en la década del 80 y luego recuperó fuerza cuando se discutía el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos. Esta centroamericanización otra vez construye una idea muy cercana a la particularidad costarricense de que Costa Rica ha sido diferente y que las sendas que se abrieron después de 1981 la acercan cada vez a Centroamérica, cada vez más a Centroamérica. Es la discusión, repito, que se da entre el 2000 y el 2007 con respecto al Tratado de Libre Comercio, la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Y es particularmente interesante, por ejemplo, si uno utiliza como forma de medición esta discusión, el discurso de representantes de la izquierda nacional, cuando hablan de centroamericanización, porque se entra en una contradicción muy fuerte con respecto a el discurso anterior a 1980. Y ni qué decir cuando entramos en la discusión también de sectores de centro izquierda con respecto al asunto de la socialdemocracia y el Estado socialdemócrata anterior a 1980. Porque contrario a aquel periodo, después de 1980, la izquierda va a volver cada vez más utópico aquel pasado, más deseable aquel pasado, y por tanto, en la medida en que desde su perspectiva se aleja Costa Rica de ese pasado, se vuelve más problemático el futuro que pueda tener el país. Entonces, desde hace 40 años se insiste en la idea de que Costa Rica está en crisis. Es cierto que la crisis económica de inicios de la década de 1980 dejó en evidencia la problemática de la deuda externa contraída durante el apogeo del Estado empresario y la falta de una coherencia en la política económica del gobierno de cambio, como se le decía en aquel momento, de Rodrigo Carazo, así como el impacto del rencor político que se vivía en la Asamblea Legislativa y que evitaba claridad y sensatez en las discusiones sobre los proyectos y las decisiones económicas fundamentales para el país entre 1980 y 1981. Por eso la campaña electoral del 81-82 se alimentó crecientemente de la crisis y la utilizó como un caballo de batalla en los dos frentes principales con que políticamente se enfrentaban los grupos que decía hace un rato se decantaron después de 1951. Por un lado, el Partido Liberación Nacional, que había claramente dominado el escenario político electoral después del 51, y por el otro, la oposición. Una oposición que tomaba diferentes banderas, colores o diferentes nombres políticos, pero que desarrolló una estructura, un núcleo duro, si se quiere, político electoral después de 1958. Ahora, la crisis, ¿a quién le sirvió en términos electorales? Fundamentalmente al PLN le sirvió en 1981-82, le volvió a servir en 1985-86, la utilizó, aunque no le funcionó en el 89-90, y volvió a ella con mucho éxito en 93-94. La utilizó bajo la idea de que el gran problema que había ocurrido en 1980-81 y que había producido la crisis económica de esos años había sido producido por el deterioro económico de las decisiones neoliberales, es el término que utilizan, del presidente Carazo y su grupo de asesores económicos.
Monge ganó sin dificultad entonces las elecciones de 1982, prometiendo volver a las raíces de las políticas económicas y sociales del PLN. Sin embargo, una vez en el poder, tuvo que hacer frente a la crisis poniendo en práctica las reformas que había indicado el programa del Partido Unidad en la discusión electoral 81-82. Esa no iba a ser la última vez en que un candidato del PLN ganara las elecciones con un discurso socialdemócrata de vuelta al pasado y luego debiera avanzar en otra dirección con las políticas de su gobierno. Las negociaciones con los entes internacionales entre 1982 y 1985 fueron muy difíciles. Está manifiesto eso en una serie de documentos generados por el gobierno en aquel periodo. Y llevaron, desde mi perspectiva, a producir la primera política de shock, de transformación, cuyo fin era convencer a las instituciones internacionales de que Costa Rica podía volver a tener credibilidad crediticia, la que había tenido antes de la grave crisis del 80. El gran esfuerzo entonces de 1983, que es un año tremendamente explosivo en términos sociales, hizo que se produjera ese milagro que luego se complementó con la llegada de Eduardo Lizano a la presidencia del Banco Central de Costa Rica y la confianza que Lizano y las reformas que se estaba haciendo llevó a los organismos de crédito internacionales. Efectivamente, además, son los años en que algunas investigadoras e investigadores han señalado que el Banco Central se convirtió en la punta de lanza de la reforma del Estado costarricense y que llevó al país a lograr créditos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que lamentablemente entraron en una dinámica que Eduardo Lizano llamó la del nadadito de perro. Ese asunto del nadadito de perro es una metáfora para mí muy ilustrativa de todo este periodo, porque muestra el problema de la dinámica electoral con respecto a la reforma estructural en Costa Rica. Es un problema muy discutido por politólogos y sociólogos a principios de los 90 en el país, y es que una vez que se abrían los juegos electorales, se terminaba la discusión con respecto a la reforma del Estado. Ahora, los que llevaron adelante esa reforma fueron fundamentalmente economistas, la mayoría formados en el extranjero, en Europa o en los Estados Unidos. Y lo otro que también es muy claro es que eran economistas que tenían un pie en la esfera privado empresarial y otro pie en la política desde finales de los 60s. Ahora, lo interesante es que durante esta primera década de reforma, estos economistas se presentaron como técnicos, de forma que aparecían como personas con conocimiento especializado para lograr resolver la crisis producida a inicios de la década de 1980. Un fenómeno parecido se ve en otros países de América Latina, particularmente en México, con el ascenso de estos tecnócratas economistas que, digamos, entraron en esta discusión diciendo que no tenían intereses políticos, que esos intereses eran meramente profesionales y técnicos. Lo que pasa es que muy ya avanzada la década de 1980, muchos grupos sociales empiezan a cuestionar esta idea de lo tecnócrata como real y empiezan a suponer o a visualizar intereses corporativos, grupales o individuales en la toma de decisiones con respecto a las transformaciones que se anunciaban para el Estado. Es muy claro que los entes financieros internacionales ayer, como lo están jugando hoy en día, tuvieron un papel central en la definición de las políticas de transformación del Estado costarricense.
en vista de que el pago de la deuda externa les dio esa posibilidad, la posibilidad de imponer una agenda de transformaciones para que este país saliera de la bancarrota. Es en cierta medida entonces irónico que el Partido Liberación Nacional fuese el partido que llevara adelante estos primeros programas de ajuste estructural en los 80s, con un discurso electoral socialdemócrata que renegaba de esas transformaciones y que, digamos, eso no le afectara electoralmente durante la década de 1980, ni se viera una contrariedad en parte del electorado con respecto a esta doble dimensión política reformadora de los liberacionistas. Y en algún sentido también es irónico que los liberacionistas no hayan ganado las elecciones de 1990. Es irónico porque al ganarlas Calderón Fournier, en el contexto en el que lo hizo, se salvaron los liberacionistas de ser acusados de llevar adelante la reforma del Estado con una nueva política de shock, de transformación económica de shock, que fue fundamental porque a partir de 1990, aunque ya antes, desde inicios de 1989, los Estados Unidos dejaron de dar la generosa y abundante ayuda financiera que le estaban dando al Estado costarricense antes de que, durante el periodo más álgido de la Revolución Sandinista. Y esa ayuda económica, como lo han probado investigadoras e investigadores de ese periodo, sirvió para subsanar el costo social de los dos primeros ajustes estructurales de ese periodo. Así que cuando Calderón Fournier gana las elecciones, el panorama internacional ya no permitía jugar con la ambigüedad de un Estado en transformación y unas elecciones que se debatían sobre la cuestión del regreso al pasado. Y esta década de 1990 entonces va a entrar de lleno en las discusiones que no se han terminado hasta hoy. Cuando yo escribía este libro hace 2 años, año y medio, y leía las noticias de los 80s, los 90, las discusiones en las que entraban políticos, economistas, intelectuales, me llamaba profundamente la intención, la repetición de los mismos términos de las discusiones de 2018-2019. Parecía como que la rueda de la historia hubiera echado para atrás, o siguiendo aquella sentencia de Walter Benjamin, de que la historia, de que el presente tomaba de la historia los ropajes para adornarse en el tiempo ahora. En ese periodo, los viejos socialdemócratas comenzaron a perder terreno en las decisiones económicas y el espacio lo ganaron jóvenes entusiastas que abogaban por las transformaciones y que compartían la idea de producir una revolución con las instituciones del Estado costarricense. Su lenguaje y sus ímpetus técnicos se pueden admirar muy bien en la manera coordinada con que asumieron su papel histórico o aquel papel que se imaginaron para sí mismos. Afortunadamente para ellos, contaron con la colaboración de viejos economistas y también con la posibilidad de echar adelante esta reforma alegando la coyuntura internacional. Pero la segunda década de esa reforma fue más complicada porque en ella se terminó de perfilar la inevitabilidad de los cambios a los que apuntaba la reforma de los 80s. Y esa inevitabilidad de los cambios quedó representada en dos personajes no muy queridos para los movimientos sociales de aquel momento. Uno es el economista Telmo Vargas, que considero fue la primera derrota fuerte de este grupo de tecnócratas economistas, su salida del gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier.
en noviembre de 1991, y el otro fue el presidente del Banco Central en ese momento, don Jorge Guardia. Ya el lenguaje que utilizaban Vargas y Guardia no era aceptado a pie juntillas por los grupos contestatarios. Y una serie de actores individuales comenzaron a cuestionar que hubiera diferencias entre ese lenguaje y los intereses grupales de estos partidos, pero específicamente empresariales. De hecho, cuando este frente que se arma para confrontar a Telmo Vargas en 1991, cuando ellos interpelaron a Calderón, señalaron que había dos gobiernos en Costa Rica, uno electo democráticamente en 1990, representado por Calderón Fournier, y otro electo por el Fondo Monetario Internacional, que era el que tenía la batuta del poder, representado por Telmo Vargas. Esta división, en términos discursivos, tuvo repercusiones directas en el gabinete de Calderón, como sabemos, pero también en la posibilidad de que la reforma que se suponía una reforma neutra, tecnócrata, dejara de tener ese contenido y se convirtiera en una reforma viciada en términos políticos. Para mí es muy contradictorio que justo en los años en que estaban mejor integrados como grupo, en que se publicaron las principales obras de pensadores como Lizano o Miguel Ángel Rodríguez, en que la Academia de Centroamérica organizaba seminarios internacionales de evaluación de las transformaciones nacionales, y en que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial presionaban desde Washington a favor de la reforma del Estado, como que le quedó muy claro a Figueres Olsen en 1994-95, los neoliberales costarricenses se enfrentaron su primera gran derrota con la salida de Telmo Vargas del gobierno de Calderón. Y peor aún, su segunda derrota al perder las elecciones de 1994 en contra de un político que desarrolló todo su arsenal electoral apuntando al pasado, prometiendo volver a la Costa Rica de Pepe Figueres de los 60, 70 y al modelo socialdemócrata que había sido atacado por la reforma del Estado después de 1981. Para mí, ese golpe que se llevaron estos políticos fue subsanado de alguna manera por la posición que comenzó a tomar Figueres a partir de agosto del 94 y muy claramente finales de agosto, de visualizar que la reforma del Estado ya no se podía detener. Y el problema aquí, que es ya un problema de crisis político-electoral, es que una vez que desde mi perspectiva, una vez que se aproxima Figueres a Calderón y hacen el llamado pacto Figueres-Calderón de 1995, que incluso cuando lo dan a conocer en una rueda de prensa se refieren al pasado de Calderón Guardia y al pasado de Figueres Ferrer, y legitiman ese pacto con base en el pasado. Aquí se termina de estructurar, no inicia como dicen algunos analistas, para mí se termina de estructurar la crisis que se venía desarrollando desde finales de los 80s. La crisis en el electorado que no visualiza una diferencia entre el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Y es cuando algunos analistas, especialmente en el semanario Universidad, comienzan a hablar del PLUS, un partido único integrado por los dos grandes partidos de la década del 80.
La otra ironía es que Miguel Ángel Rodríguez sea electo presidente en 1998. Yo creo que Miguel Ángel se había estado preparando para ese puesto desde 1966, pero que fuera electo justamente en un momento en que las diferencias en términos electorales entre uno y otro partido no se visualizaran, y que la campaña electoral de 1997, contrario a todas las campañas electorales anteriores, ya no se definiera en términos del 48, por ejemplo, o no se definiera en términos de socialdemócratas contra socialcristianos o de cepalistas contra neoliberales, sino que esta campaña se definiera por la idea de que los dos grandes partidos eran el mismo. Y eso se abonara con la discusión con respecto a la corrupción, que despertó un viaje de Miguel Ángel con Calderón Fournier a México, y luego las elecciones internas del Partido Liberación Nacional, que detonaron una discusión pública sobre si esas elecciones habían sido amañadas para decir el candidato liberacionista. Entonces, ese periodo, como decía al principio, es un periodo marcado por la crisis, que termina con dos crisis muy importantes. Una es esta política que refleja la idea de un bipartidismo convertido en un partido único, y la otra es una crisis de tipo identitario, tanto para esos partidos como para el electorado, que comienza a transformar sus votos, por una parte apoyando nuevas opciones políticas. El partido que va a ganar más en esos términos, lo sabemos, fue el Partido Acción Ciudadana, pero también el Movimiento Libertario y luego otros partidos menores. Sin embargo, pienso también que lo otro es la crisis severa social que se visualiza con la movilización contra el combo ICE. Esa movilización, en principio heterogénea, plural, era una manifestación contra la reforma del Estado misma que se había estado emprendiendo desde 1980. Así fue mediatizada por los principales líderes opositores del movimiento social, y es en esta crisis provocada por la discusión del combo ICE que toma ímpetu la idea de que la Costa Rica que fue está siendo perdida por culpa de las reformas neoliberales, y que lo que corresponde es volver a una moralidad supuesta que existía antes de 1980. Estamos entonces frente a una crisis de tipo sociopolítico, alimentada por lo que había sido una crisis económica, con un claro diferencial en términos generacionales. Las generaciones posteriores a 1980 no se identificaban claramente con los valores con los que se identificaban las anteriores. Esas generaciones anteriores tampoco sabían evaluar a las generaciones jóvenes. Eso lo he trabajado también, pero se sale un poco del contexto. Lo que podría señalar es que las generaciones posteriores a la crisis han crecido con la idea de que el futuro es un futuro incierto. No son nuevas para ellas estos escenarios de crisis económica, de imposibilidad de encontrar trabajo. No son raras para estas generaciones la discusión sobre si tendrá o no tendrá jubilación cuando llegue al final de sus años de trabajo. No son raras si tendrá o no tendrá casa propia, porque son las discusiones sobre las que han crecido después de 1980. Y esta diferencia generacional, que desde mi perspectiva no ha sido evaluada,
en los términos en los que significa, lleva al otro desgarre que podemos visualizar no solo en las elecciones del 2018, sino también con respecto a los discursos sobre el Estado y lo privado que se manifiestan en la crisis fiscal y la discusión sobre la crisis fiscal de este periodo. De forma que quisiera terminar con esa pregunta que se asemeja a la que hacía Jorge hace un rato. ¿Se reconocería la costarricense del 2021 con sus antecesores de 1921, de 1900, de 1870? Yo lo que puedo decir es que en 1921 los y las costarricenses que celebraron el centenario veían hacia atrás y se sentían representados en esa Costa Rica que veían hacia atrás. Si sobrevive el país, como señala una de las hipótesis de Jorge, si sobrevive el país como tal, dudo mucho que en el 2121 los costarricenses, las costarricenses, celebren el tricentenario de su independencia. Es posible que esa discusión conmemorativa ya ni siquiera exista, en vista de que el costarricense del 2020-2021 tampoco, cuando se mira al espejo del pasado, se visualiza en él. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias a cada uno de los panelistas y doña Belia. Quisiera, más que abusar de hacer una síntesis que resulte en un parafraseo de lo dicho, y ante ideas tan motivadoras, incluso tan impactantes, como las que nos están proponiendo, en lo personal, en fin, me aparecen preguntas que, vistas desde este ángulo, me suenan lógicas, digamos, sin sorpresa, independientemente de lo impactante que ello pueda resultar. La posibilidad de que efectivamente el país vaya en un rumbo que en un plazo de muchos años sea totalmente diferente en términos de su estructura política y de los conceptos de cultura política que nos han hecho experimentar durante 200 años, vayan a permanecer. Pero han sido muy ricas las ideas expuestas y más bien quisiera abrir el espacio para preguntas o comentarios que en el manejo de este recurso de la plataforma digital nos exigen ser muy concretos. De manera que si hemos de abusar de la generosidad de los panelistas en cuanto a responder preguntas, les agradecería a quienes las hagan que sean muy concretos, muy puntuales, idealmente preguntas más que nuevas tesis. Yo creo que aquí sí he expuesto suficiente y que podamos entonces tener unas conclusiones a partir de la participación del público aquí presente. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario. ¿Puedo, Manuel? Adelante, Héctor, por favor. Okay. Bueno, les agradezco mucho a los panelistas que nos dieron realmente un panorama
lo confieso, mucho más estimulante y de lo que yo esperaba. Entonces, quería señalar, agradecerle a Jorge en este tercer escenario que él planteó, porque yo creo que ahí hay dos cosas. Una que es la crisis ecológica o ambiental, y otra que es el cambio demográfico, que yo no diría que vienen, yo diría ahí están, ya están, en realidad. Y esto es un dato estructural, esto solo se va a agudizar, solo va a ir en esa dirección y no se puede cambiar. Por lo menos en el corto plazo no se puede cambiar. Y esto, bueno, es algo muy, muy fuerte, ¿verdad? Y es algo de lo que hay muy poca conciencia. Quizás de la cosa ambiental hay más conciencia que de la cosa demográfica, pero estos son dos cambios estructurales trascendentales, realmente que nos están y van a modificar la sociedad costarricense profundamente. Ya la están modificando, pero la van a modificar mucho en el futuro. Entonces, bueno, creo que habernos llamado la atención sobre eso es realmente muy, muy, muy importante. Y yo agregaría otro elemento que es que de alguna manera lo plantearon también, lo planteó David también, lo planteó también Jorge, este problema de la viabilidad futura del Estado. Esto está implicado en todo el problema de la globalización. Costa Rica es un país muy pequeño, o sea, y sí, es un país que se puede comparar perfectamente con Dinamarca, con países de esa dimensión, pero en el contexto de la globalización, y por eso yo concuerdo totalmente con lo que Jorge decía, será viable, no digamos en 100 años, en 20, 30 años, ¿será viable el Estado costarricense como tal? Es un interrogante que es legítimo plantearse y que no es una cuestión, digamos, que uno se puede plantear simplemente por decir, bueno, está todo tan mal. No, 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 no. Es una cosa que se deriva de la misma situación estructural que el COVID y la pandemia la ha agudizado, sin duda. Pero es una cuestión que está planteada y David agregó un elemento, yo lo que voy a decir ahora con todas las letras. El problema es que en los 3 periodos que nos planteó la doctora Govere, que fue muy, muy interesante, las 3 secuencias, bueno, en el periodo liberal, digamos, había, para decirlo, lo voy a decir de una manera muy, muy drástica, había una clase dirigente consistente, el Olimpo, como ustedes la quieren llamar, y que sabía a dónde iba. En el segundo periodo, el periodo del desarrollo hacia adentro y el periodo socialdemócrata, también había un grupo consistente que sabía para dónde iba. El problema en la globalización es que no hay ningún grupo consistente que sepa realmente a dónde va. Y yo diría que ni los empresarios mismos saben aquí exactamente a dónde vamos todos, ¿verdad? Y esta crisis del sistema político es un reflejo, yo creo, de esta situación estructural más amplia, ¿verdad? Y por eso, de nuevo, esta cuestión de la viabilidad futura del Estado costarricense como tal, creo que se plantea. Y esto va más allá de la reforma estructural del Estado, de reformas así, asá. Esto es mucho más, más fuerte, ¿verdad? Pero de nuevo, yo les agradezco mucho a los panelistas lo que nos plantearon, porque son cosas que a uno lo dejan pensando. No digo que me van a dejar sin dormir, porque ya a estas alturas de mi vida nada me deja sin dormir, pero digamos, creo que han dado en el clavo en muchas cosas realmente interesantes. Yo diría, vale la pena, Manuel, que esto, a ver, no sé si se publica un libro, pero que esto se estructure un poco mejor y tal vez se difunda en una cosa mediática, no sé cómo, pero que tenga una difusión mayor que el contexto de esta mesa redonda. Así que de nuevo, muchas gracias. Haremos lo posible por ver cómo recuperamos esto y lo hacemos publicar y lo divulgamos. Efectivamente ha sido muy rica la exposición. Yo creo
que esto ha sido grabado porque ha sido transmitido en Facebook Live en el CIAC, de manera que no estoy equivocado, ¿verdad, David? Se graba y eso entonces nos facilitará eventualmente poder transcribirlo y poder entonces hacer la publicación. Le meteremos mano a eso. Si alguno de los panelistas, doña Belia, desean agregar algo a este comentario de don Héctor. Sí, no, más bien agradecerles el espacio, creo que fue muy importante el intercambio. Es siempre impactante ver la diferencia de visión que tenemos de unos a otros. Unos ven hacia el pasado, otros ven hacia el futuro. Y muy interesante la posición de don Héctor. Le agradezco mucho el comentario y les agradezco a todos el espacio que nos dieron el día de hoy. Pues los agradecidos somos nosotros. No, también, igual que Belia, ha sido muy, muy interesante y para mí un aprendizaje oír lo que dijo Belia y lo que dijo David. Yo creo que es la pregunta que fue deliberadamente provocadora que planteé y los relatos que pueden ser esos u otros. Tal vez hay un lado que no hay un área o una arista, perdón, que no planteé y que es importante. Y es que ahora estamos como aplanados por la pandemia y todo está alrededor de la pandemia y las opciones de política pública de la pandemia. Pero eso que decía Héctor, incluso de manera más articulada, o sea, aún yéndonos bien con la pandemia y yéndonos bien es que el país logre recuperar esos retrocesos de desarrollo humano con relativa rapidez y que realmente siente bases para engancharse mejor y de manera más inclusiva y con mayor productividad en la economía internacional, aún así, o sea, digamos, hay otras cosas que están sucediendo, lo de la demografía, lo del cambio climático, la pérdida, por ejemplo, y la transformación sísmica que significa el ascenso de China y los problemas de Estados Unidos y de Europa, que nosotros tenemos que estar como salirnos de esta monotema en este momento, ya que a propósito de la pregunta que nos planteamos, que es cómo sobrevivimos de esta pandemia. Súper importante, en la historia las pandemias han provocado cambios enormes en las sociedades, pero independientemente de esa pandemia, yo siento que hay esos procesos que Héctor lo llama más estructurales, que plantean la pregunta de si somos viables o no, y somos viables nosotros como pequeña nación aquí, ¿verdad? Independientemente de si nos volviéramos neoliberales o estatistas, no importa. O sea, ¿qué hacemos con una sociedad envejecida en el año 2050 o en el 2040? ¿Verdad? Cuando la edad promedio de la fuerza de trabajo va a ser de 50 años, con dislocaciones masivas de población por el cambio climático. Eso podemos privatizar todo el país y vamos a estar frente a esos dilemas, o podremos estatizar todo y estaremos frente al dilema. Y yo siento que mucho de la discusión en Costa Rica está acaparado, sigue acaparado con este tema de Estado-mercado. Y en el fondo creo que es relevante, pero es solo una parte menor de digamos, del enorme y complejo dilema que estamos enfrentando nosotros los contemporáneos. Eso nada más que quería decir y agradecerles enormemente por el espacio. Pues muchas gracias. ¿Alguien tiene otra inquietud? Bueno, yo le había ofrecido a los panelistas que no íbamos a pasarnos entre hora y media y 2 horas. No quiero abusar de todas maneras de su buena disposición de colaborar con nosotros. Si no hay otros comentarios, entonces no me resta más que expresarles el agradecimiento en nombre de la Academia de Geografía e Historia a la doctora Belia Gobare, al doctor Jorge Vargas Cuyel, al doctor David Díaz Arias,
y en el caso particular de don David, además, por facilitarnos la plataforma digital, que es un recurso importante en este caso. Y a todas las personas que nos han acompañado, colegas, miembros de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica y otro público interesado que se ha sumado a esta actividad. Muchísimas gracias y bueno, que la sigan pasando muy bien todos.